Walter Álvarez te saluda. Estamos al aire ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, con vos. muy bien, muy bien. Voy a hacer una presentación tuya. Bueno, Germán de los Santos es un periodista que vive en la ciudad de Rosario y que ha sido, digamos, muy conocido por haber escrito 2 libros sobre el narcotráfico en la ciudad de Rosario, sobre todo con esta banda tan emblemática, tan conocida de Los Monos, pero aparte, bueno, Germán hace periodismo policial desde hace muchísimo tiempo en la ciudad de Rosario y conoce muchísimo el tema del delito y de las diversas, digamos, formas en las que se manifiesta el delito en Rosario, y hoy lo hemos llamado para hablar. ¿Qué tal, Germán? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, te llamamos para hablar de este caso que nos resulta realmente muy, muy impresionante. A lo mejor ustedes en Rosario están un poco acostumbrados a este tipo de cosas, pero esta denuncia que hizo el exdirector de la FIP de Rosario, Carlos Andrés Baudagna, que admitió que armaron una causa judicial contra el empresario bursátil rosarino Claudio Iglesias en un asado en la casa del juez federal Marcelo Bailaque, y esto lo confesó el exdirector de la AFIP. Contanos un poquito de qué se trata todo esto, porque la verdad que estamos acostumbrados, por lo menos en esta zona, a que las bandas delictivas la integren delincuentes originales y no jueces federales como sucede ahí en la ciudad de Rosario. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Contame un poquito acerca de esta causa. Mira, es una investigación, la verdad que es inédita en Santa Fe y sobre todo en Rosario, porque por primera vez se investigan, digamos, los resortes de la corrupción, básicamente en la justicia, en el mundo empresario y en los organismos del Estado, porque vos hacías referencia a Carlos Baudagna, que fue jefe de la FIP primero en la ciudad de Santa Fe y después en Rosario durante 12 años. Él se presenta como arrepentido porque él formó parte de la maniobra y termina admitiendo frente a varios fiscales federales que montaron una extorsión con el juez federal Marcelo Bailaque, el empresario Fernando Huipey y él, a cargo de la FIP, contra un financista que se llama Claudio Iglesias, que tenía 2 objetivos esta extorsión. Por un lado, sacarle dinero, le pidieron $200.000, y por otro lado, perjudicarlo en su carrera empresaria dentro de la compañía de seguros San Cristóbal. La verdad que es muy impresionante esto, ¿no? ¿Cómo era la maniobra que hacía? Digamos, ¿de qué manera lo extorsionaban? ¿Le presentaban una denuncia falsa por evasión de impositiva? ¿Cómo le hacían la maniobra? Claro, exactamente. La extorsión se monta en base a un anónimo muy extenso que entra en la FIP, que lo hacen ellos mismos, y que la FIP lo presenta como una denuncia en el juzgado federal que está a cargo de Marcelo Bailaque, y ahí empieza una investigación que en realidad no es una investigación, sino es una maniobra con allanamientos, con digamos, pedidos, por ejemplo, de levantamiento del secreto bancario a las distintas aseguradoras de todo el país. El objetivo era perjudicar a este hombre en su carrera dentro de la compañía de seguros San Cristóbal, donde tenía chances de ser presidente del directorio. Pero además le piden $200.000 para parar la causa judicial. Por lo que nosotros investigamos, se produce un pago de $40.000 que se hace efectivo en el Museo de la Democracia, que es un extraño museo que hay en pleno centro de Rosario, en un edificio histórico como es el Palacio Fuentes, que es de los hermanos Guillermo y Fernando Huipey,
y que a partir de que se produce el primer pago, la causa judicial se paraliza. Y después termina con falta de mérito a este empresario Claudio Iglesias, con lo cual ahora con esta declaración que hace el propio Baudaña, digamos, lo que termina es confirmando que se produjo la extorsión. Claro, o sea, primero le hacían una denuncia falsa y después le pedían coima para que la investigación no siga adelante. Exacto, y que se hizo o se empezó a tramar en un asado que organizó el juez federal Marcelo Bailaque en el Zoom o el quincho de su edificio, en el que estaba Fernando Upey, este empresario financista, y el jefe de la FIP, Carlos Baudaña, que es el que termina confesando toda esta maniobra después de que la investigación avanzara a partir de un hecho casi, te diría, casual, que es que a él, en otra investigación que tiene que ver con Vicentín, le secuestran el teléfono y a partir de ese teléfono que se hace un peritaje en el año 2021, empiezan a aparecer los indicios de que había varias maniobras oscuras que se hacían con los organismos del Estado y con la justicia. Porque este no sería el primer caso, sino que hay otros más que se han hecho en los últimos años. Claro, ahora esto también, digamos, le agrega un condimento tragicómico a la situación, porque el hecho de que la justicia haya, digamos, llegado a esta estafa que realizaban el jefe de la FIP y el juez federal de manera casual, también está hablando de que no hay ningún control del Estado contra estas personas, ¿no? Que tienen una impunidad total en coimear a empresarios y a lo mejor lo vienen haciendo desde hace ¿cuánto tiempo? Claro, porque además estas maniobras las hacían gente que tenía muchísimo poder. Estamos hablando de un juez federal, que en teoría es el que tiene que investigar hechos oscuros, el jefe de la FIP, que es también el que tiene el control sobre, por ejemplo, maniobras de evasión, de lavado de dinero, y un empresario. Pero digo, eran dos eslabones muy importantes del propio Estado que movían todo el engranaje del Estado para extorsionar, en beneficio propio, obviamente. Germán, bueno, me imagino que el ex jefe de la FIP, Carlos Andrés Baudaña, está preso, ¿no? Porque se presentó como arrepentido. No está preso, ¿no? Porque su declaración fue justamente para evitar ir preso. Pero está... Entonces él se presenta como colaborador en esta causa y firma un acuerdo, con lo cual, si las cosas que él dice se comprueban, él tendría una pena en un juicio eventual que se va a formalizar próximamente, de no mayor a 3 años de prisión, con lo cual no iría preso. Y el juez federal Marcelo Bailaque, digamos, ¿ya ha sido apartado de su cargo por el Consejo de la Magistratura en función de esta denuncia? Bueno, eso es algo rarísimo, porque el juez sigue en funciones. ¿Pero cómo que sigue en funciones? Si hay una persona que confiesa un delito donde esta persona está involucrada, ¿cómo puede ser que siga en funciones? Bueno, pero ese es el deterioro institucional también de la Argentina, porque el Consejo de la Magistratura desde este año se ha reunido muy pocas veces. Ahora pidieron la declaración del jefe de la FIP como arrepentido, pero ya Bailaque tiene varias acusaciones en su contra, de las cuales como que desde el Consejo de la Magistratura da la sensación de que esperan a que la justicia impute al juez, que lo va a hacer la semana que viene, probablemente. Ya el jefe de la FIP está imputado, y también a este empresario, para avanzar con
por lo menos primero la suspensión del magistrado y después el juicio político, pero todo va a una lentitud increíble y como vos decís, el juez que está acusado de tramar una extorsión y cobrar un soborno sigue en funciones, o sea, sigue siendo juez. Sí, que aparte de todo, digamos, de todos los malos que podemos decir sobre esto es, qué mal ejemplo esto, ¿no? Porque, digamos, el juez que extorsionaba a empresarios, un juez federal, no estamos hablando de una persona de bajo rango, un juez federal organizaba y era parte de una asociación delictiva que extorsionaba a empresarios y sigue sus funciones. Por ejemplo, este juez hoy a lo mejor firmó una resolución. No, claro, y te digo más, incluso estaba subrogando otro juzgado que es el juzgado federal de Rafaela. O sea, estaba como juez de garantías en Rosario y también en la ciudad de Rafaela, cosa por eso increíble. Lo que se prevé es que en las próximas semanas por lo menos haya una suspensión a Bailaque y después probablemente esto termine en o una renuncia del juez o la destitución, pero bueno, es insostenible. Preso no va a ir seguro. No, pero por eso digo, está acusado además, no solo de este caso, sino también de no investigar al principal narcotraficante de Rosario, que es Esteban Alvarado, y que el juez tardó por lo menos 6 años en procesarlo. Con lo cual en ese periodo este narcotraficante mató a muchísima gente, hizo muchísimo dinero y bueno, son las cosas que también explican por qué Rosario durante mucho tiempo tuvo estos niveles de violencia que tienen que ver con las complicidades. Claro, a nosotros aquí desde San Nicolás, cuando vemos todo esto que pasa en Rosario, sobre todo este caso que estamos comentando ahora, ¿no? Donde estaban involucrados el juez federal Marcelo Bailaque y el exdirector de la FIP, de Rosario, nos da la impresión que como que Rosario tocó fondo con esto, ¿no? Porque, digamos, uno dice, bueno, está lleno de narcos, está lleno de asesinos, pero de alguna forma, si bien esto es espantoso, hay cierta lógica en que una persona que es narco mate a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Lo vemos en las películas todo el tiempo, pero no es lógico que las bandas estén integradas por jueces federales. ¿Ustedes también piensan esto? ¿Tienen esta sensación también de que tocaron fondo o ya están tan acostumbrados a este tipo de cosas en Rosario que no les llama la atención? No, yo creo que, digamos, no sé si tocar fondo, pero si esto que por primera vez se investiga y que desde hace muchísimos años este juez estaba apuntado, digamos, por nuestras investigaciones periodísticas. Nosotros fuimos los que revelamos que el contador personal del juez Bailaque era el mismo contador que tenía este narcotraficante Esteban Alvarado y que el hijo de ese contador trabajaba en el juzgado de Bailaque y además no solo eso, sino que estaba al frente de la investigación contra este narco cuyo padre era el contador de sus empresas. Por eso, digo, es insostenible y por primera vez lo que se ve es que se logró investigar, empezar a desmantelar toda esta red de corrupción que por eso digo, también justifica un montón de cosas que fueron pasando en Rosario en los últimos años. Vos, la verdad que sos muy valiente en investigar todo esto, Germán, porque yo tengo entendido de que también has recibido amenazas y también tuviste que estar con custodia, porque no es fácil esto, ¿no? La verdad que hay que reconocerte el coraje que tenés vos y otros colegas para dar a conocer esto, porque no son nenes de pecho a los que ustedes denuncian y vienen denunciando hace ya un montón de tiempo, sino que son todos tipos de pesos pesados capaz de mandarte a matar, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención es, digamos, el deterioro del Estado y de la justicia que hay en Rosario, que son los periodistas los que tienen que investigar y sacar a la luz todos estos hechos, porque el Estado no los investiga. Es decir, si ustedes no hubieran dado a conocer la existencia de la banda de los monos y todo esto, y hubieran puesto, digamos, en agenda pública este tema, la justicia no lo hubiera hecho nunca. Y es probable.
Pero bueno, es el rol, creo que tenemos que tener los periodistas, de revelar cosas que se quieren ocultar, y eso no es heroico, sino que es parte de nuestra función, creo, elemental, me parece. Es verdad, pero de todas formas yo creo que vos sos un gran periodista y tenés un coraje terrible, la verdad. Gracias, porque, Walter, yo también. Porque meterse con estos temas... Que te tengo mucha admiración. Bueno, muchísimas gracias. Pero meterse con estos temas, la verdad que es no es sencillo. No debes dormir tranquilo, me imagino. Y encima lo seguís haciendo permanentemente. Germán, muchísimas gracias por este contacto, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Sé que tenés muchísimo trabajo por hacer y nos has dado estos minutos que son muy valiosos, así que yo te lo agradezco muchísimo. No, por favor, un gusto hablar con vos, Walter. Un abrazo grande. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba. Tremendo. Pero es una cosa que parece que es una serie. Parece que estaba escuchando una serie cuando lo estaba escuchando a Germán hablar, ¿no? No parecía parte de la realidad. O sea, viene un guionista, digamos, y hace un guión lo más loco posible y no llega a empardar esta situación nunca, porque ¿qué te vas a imaginar? Que una banda... Ojo, esto está pasando acá a 70 kilómetros, no está pasando en Colombia, no está pasando en lugares donde sabemos que por ahí estas cosas son más habituales. Si alguien no escuchó, la banda estaba integrada por el ex director de la FIP de Rosario, Carlos Andrés Baudaña, que admitió que armaron una causa judicial contra el empresario Bursalti y el rosarino Claudio Iglesias en un asado en la casa del juez federal Marcelo Bailaque, nada menos. Le armaban una causa trucha y después le pedían coima para que la causa no siguiera. No se puede creer. La verdad que la impunidad de ciertos jueces y los cómplices es terrible. No es un error del sistema, realmente es una expresión perversa. Totalmente. Y la verdad que mientras no se desmonte todo esa red de protección y de blindaje, es muy difícil que la justicia nos siga fallando y que nosotros no tengamos confianza en la justicia. ¿Qué vas a tener confianza en un juez federal que integra una banda de extorsionadores? Es una cosa de loco. Bueno, yo quiero un tema musical, porque no... Vamos con